Clase 1.7. Método de reducción por adición o sustracción, parte 1. En el problema nos dice cómo puedes reducir un sistema cuando los valores absolutos de los coeficientes de la incógnita a reducir no son iguales. Resuelve el siguiente sistema de ecuación. Bueno, lo que pasa es que en este sistema de ecuación nosotros podemos observar que ni para la x ni para la y tenemos el mismo número, y mucho menos el mismo número con distinto signo. Entonces, ¿cómo podemos resolver este sistema de ecuaciones? ¿Qué podemos hacer en este caso? En este caso conviene en que nosotros pensemos que necesitamos tener el mismo coeficiente numérico, es decir, el mismo número en alguna de las variables. Entonces yo observo que para mi ecuación 1 el coeficiente numérico de x es 1 y el de y es 3. Para la ecuación 2 mi coeficiente numérico es 4 y el de y es 2. Entonces en este caso la forma más fácil que me saldría a mí es que yo tenga que multiplicar por 4 la ecuación 1. Es decir, ecuación 1 la vamos a multiplicar por 4. Esto con la intención de que x me quede 4x, lo cual es el mismo coeficiente numérico de la ecuación 2. Entonces, de esta forma, si nosotros multiplicamos la ecuación 1 por 4, me quedaría 4 por x, 4x, y por 4, eso sería 3 por 4, 12, entonces más 12y, igual a menos 4 por 4, menos por más, me da menos, y 4 por 4 es 16. Ahora que ya hemos hecho eso, conviene visualizar que nuestro nuevo sistema de ecuación es el siguiente, es 4x más 12y igual a menos 16. En este caso, tuvimos que multiplicar por 4 toda la ecuación 1 con la intención de no desequilibrar dicha ecuación, porque si solamente multiplicamos la x por el número que nos conviene o nos interesa, entonces estaríamos alterando la ecuación número 1 y sería una ecuación muy pero muy distinta a la original. Esta en cambio es semejante a la original. Y la ecuación 2, recordemos que es 4x más 2y igual a 4. Entonces aquí estamos ante un caso donde en nuestro sistema de ecuación tenemos dos ecuaciones en la cual para el caso de la variable x coinciden el mismo coeficiente numérico, tienen el mismo número pero con el mismo signo. De esta forma aún yo no puedo resolver o reducir la ecuación, de tal forma que como segundo paso conviene que a la ecuación 1 le restemos la ecuación 2, lo cual sería cambiarle el signo a toda la ecuación número 2. Entonces esto nos va a quedar de la siguiente forma: 4x más 12y igual a menos 16. Esta es la nueva ecuación 1 y le vamos a restar la ecuación 2. Aquí teníamos 4x, pero como le estamos restando, le cambiamos signo, nos queda menos 4x. Acá teníamos más 2y, pero como está restando, nos queda menos 2y cambiando signo. Y acá teníamos 4, pero como es una resta, nos queda menos 4. Ahora sí, de esta forma yo ya puedo resolver el sistema de ecuaciones por reducción. ¿Por qué? Porque en este caso, acá se nos va a simplificar 4x menos 4x, esto se nos cancela, se nos vuelve 0, entonces nos va a quedar solo una variable. 12y menos 2y, eso sería igual a 10y, igual a menos 16 menos 4, tenemos esto, menos 16 menos 4, una suma de números de igual signo, entonces la respuesta será negativa, y 16 más 4 eso nos da 20. Entonces ahora acá yo debo de despejar la variable que me queda en esta nueva ecuación, que es la variable y. Entonces tenemos que y es igual a menos 20 entre 10. Pasamos a dividir el 10 que está multiplicando con y al otro lado de la ecuación para poder despejar y que nos quedara sola.
Ahora, aquí tenemos menos entre más, eso es menos, y 20 entre 10, el resultado es 2. Es decir que el valor numérico o la solución de y en este caso es igual a menos 2. Ahora conviene que sigamos los siguientes pasos. Que en este caso, el tercer paso o el siguiente paso, una vez ya conocemos el valor de una de las variables, es sustituir ese valor de la variable en cualquiera de las ecuaciones. Entonces vamos a tener, sustituyendo y igual a menos 2 en la ecuación 1. Tomamos la nueva ecuación 1, que en este caso sería 4x más 12y igual a menos 16, y vamos a sustituir el valor de y igual a menos 2. Entonces tenemos 4x más 12 por y vale menos 2 en este caso, entonces nos queda 12 por menos 2, y esto es igual a 16, menos 16. Ahora resolvemos, acá bajamos el 4x y más por menos nos da menos, 12 por 2 es 24, y esto sería igual a menos 16. Ahora nosotros queremos conocer el valor de x, es decir, despejar x. Para ello voy a dejar 4x, el término 4x solo en el lado izquierdo de la ecuación. Entonces el menos 24 es necesario que lo pasemos al otro lado de la ecuación. En el lado derecho de la ecuación ya teníamos un menos 16, y pasando este menos 24 de la izquierda hacia la derecha de la ecuación, cambia signo, pasa de restar a sumar, entonces me queda más 24. Ahora esto nosotros lo podemos resolver, menos 16 más 24, de la siguiente forma. Aplicando propiedad conmutativa me va a quedar más 24 menos 16. Y nosotros sabemos que eso es igual a 8 positivo. O igual podemos visualizar que quien tiene mayor valor absoluto es 24, o el número que aparentemente es más grande. Entonces la respuesta será positiva. Y luego hacemos una resta, 24 menos 16, y eso nos da 8. Ahora necesito x sola, entonces ese 4 que está multiplicando con la x va a pasar a dividir al otro lado de la ecuación, y me quedaría que x es igual a 8 entre 4. De tal manera que ahora nosotros tenemos que el valor de x sería 8 entre 4 igual a 2 positivo. Y aquí ya tenemos las soluciones de este sistema de ecuaciones, que y es igual a menos 2 y que x es igual a 2. Entonces, ¿qué es lo nuevo que tenemos en este caso? Lo nuevo que tenemos es el problema de que no tenemos automáticamente o de entrada en alguna variable el mismo coeficiente numérico que nos permita hacer una resta o reducir de una sola vez. Entonces tenemos que multiplicar alguna ecuación a conveniencia por un número, de tal manera que vayamos a tener el mismo coeficiente numérico. Tal era el caso de que aquí teníamos la variable x multiplicada por 1, entonces se nos hacía fácil multiplicar toda la ecuación 1 por 4 para que coincidieran los coeficientes numéricos de x. Veamos el comprende. El comprende nos dice que para resolver el sistema de ecuaciones donde ninguna de las incógnitas tiene coeficientes con igual valor absoluto, pero al analizar los coeficientes para una de las incógnitas, uno es múltiplo de otro, es necesario identificar la incógnita que conviene reducir. En primer caso debemos de visualizar cuál nos conviene reducir. En este caso nos convenía reducir x. Ahora, segundo paso, multiplicar una ecuación por un número de modo que el valor absoluto del coeficiente sea igual al coeficiente de la misma incógnita de la otra ecuación. Entonces, como identificamos que nos convenía reducir x, vemos que debemos de multiplicar la ecuación 1 por 4 para que tengan las x del mismo número. Luego, lo que nosotros determinamos es qué operación podemos realizar, si una suma o una resta. En este caso, una resta, dado que teníamos 4x en ambas ecuaciones, pero ambas estaban con el mismo signo, ambas estaban positivas. Ahora, resolvemos la ecuación reducida, después de realizar la suma o la resta, que en este caso lo que nos quedó es 10y igual a menos 20, y nos dio ya al resolverla que y era igual a menos 2.
Ahora sustituyamos ese valor encontrado de la incógnita en cualquiera de las ecuaciones del sistema, que es justo lo que hicimos nosotros. Luego sustituir el valor encontrado de y igual a menos 2 en la ecuación 1 para encontrar el segundo valor. Ahora, acá tenemos el lapicito y a ustedes les dice que resuelvan los siguientes sistemas de ecuaciones aplicando el método de reducción por adición o por sustracción. Entonces tenemos acá 2x más y igual a 9, 3x más 5y igual a 17. En este literal A conviene reducir la variable y. ¿Por qué? Porque en una de las ecuaciones y está al coeficiente numérico 1. Entonces para poder resolverla conviene que multipliquemos la ecuación 1 por 5 para que nos quede 5y y 5y. Luego ustedes analizarán si conviene hacer una resta o una suma. En el caso del literal B conviene reducir la variable x, dado que vemos que en una de las ecuaciones x tiene coeficiente numérico 1. Entonces la ecuación 2 habría que multiplicarla por 5 y luego ver si se hace una resta o una suma para que 5x con esta 5x se puedan cancelar, se puedan eliminar. Ahora en el caso del literal C y el literal D no es tan evidente cuál de las dos variables puedo reducir a conveniencia. Entonces recordemos el hecho que nos dice acá que debemos de identificar una ecuación o un coeficiente numérico que convenga reducir, y esto a partir de identificar que si un número es múltiplo de otro. Por ejemplo, tenemos 3x más 2y igual a 25 y aquí tenemos 9x más 5y igual a 64. Entonces observando las x veo que aquí tengo 3x y acá tengo 9x. Entonces me pongo a pensar que 9 es el resultado de una tabla de multiplicar del 3, porque 3 por 3 me da 9. Entonces en este caso veo que me conviene reducir la variable x. ¿Y qué debo de hacer? Multiplicar por 3 la ecuación número 1 para que de esta forma me quede 9x y 9x. A ver, si no me comprendieron, lo vamos a resolver para que ustedes comprendan esa situación y así no tengan ningún problema a la hora de resolver el literal D, que es similar. Entonces vamos con el lapicito. Tenemos acá el lapicito y el literal D. El sistema de ecuaciones para el literal, C. En este caso vamos a resolver el literal C. Es el siguiente. Tenemos 3x más 2y igual a 25 y 9x más 5y igual a 64. Entonces habíamos dicho que la variable que conviene reducir es x. ¿Por qué? Porque 9 es un múltiplo de 3, es decir, 9 es el resultado de una tabla de multiplicar del número 3, que es el otro número que está en la variable x. De tal forma que nuestro primer paso sería en este caso multiplicar la ecuación 1. Vamos a multiplicar la ecuación 1 por 3. Y esto nos va a quedar de la siguiente forma. 3 por 3, 9x. Entonces si se fijan, ahora ya tengo el mismo coeficiente numérico de la segunda ecuación. Ahora 3 por 2, eso me da más 6y igual a 25 por 3, 75. Muy bien. Y nuestro nuevo sistema de ecuación, entonces nos queda 9x más 6y igual a 75 y 9x más 5y igual a 64. La segunda ecuación no ha cambiado nada hasta el momento. Entonces este es mi nuevo sistema de ecuación. Ahora, como segundo paso, nosotros debemos de analizar si conviene hacer una suma o una resta. Si yo hago una suma, es decir, comienzo a trabajar así tal cual como están con esos signos, no voy a poder cancelar la x, porque 9x más 9x, eso me da 18x. De tal manera que me conviene que una de las x esté negativa para que se hagan 0. Entonces aquí necesitamos hacer una resta y diríamos que vamos a restar la ecuación 1 menos la ecuación 2. Entonces, como en el orden es ecuación 1 menos ecuación 2, escribimos en primer lugar la ecuación 1
nuestra nueva ecuación 1, 9x más 6y igual a 75, tal cual como está acá en el paso anterior. Y ahora, como estamos restando la ecuación 2, a esta es la que le vamos a cambiar signo. Acá teníamos 9x positivo, pero como está restando le cambiamos signo a menos y nos queda menos 9x. De igual forma 5y acá está positivo, estaba sumando, entonces acá nos queda negativo restando. Y tenemos 64 positivo, pero como está restando ahora en este paso, acá lo escribimos negativo, menos 64. De esta forma ya podemos reducir para poder encontrar una nueva ecuación. Tenemos 9x menos 9x, eso sería 0. Es como que digamos $9 menos $9, eso es 0. Luego tenemos 6y menos 5y. 6 mangos menos 5 mangos, entonces eso nos queda un mango nada más. Lo cual sería igual a solo decir la variable y. Y aquí tenemos 75 menos 64, 5 menos 4 es 1 y 7 menos 6 es 1. En este caso, como 75 tiene mayor valor absoluto que 64, entonces el resultado sería positivo. Y aquí ya tenemos automáticamente que y vale 11. No siempre vamos a obtener ya de un solo despejado ese valor, mucho cuidado con ello. A veces hay que despejar tal cual fue el caso de la solución de la clase. Ahora, como tercer paso, debemos de sustituir el valor encontrado, es decir, sustituimos y igual a 11 en cualquiera de las ecuaciones. En este caso lo voy a sustituir en la ecuación 2. Es indiferente en cuál ecuación yo sustituya, pero ojo que lo voy a hacer en la ecuación 2 original, es decir, en 9x más 5y igual a 64, es decir, en la ecuación donde no le hemos cambiado signos. Entonces me queda 9x más 5 por y, entonces esto sería 5 por 11, dado que el valor numérico de y es 11. Acá tenemos igual a 64 y vamos a resolver. 9x más 5 por 11 es 55 y esto es igual a 64. Vamos a dejar sola al término 9x en el lado izquierdo de la ecuación. En el lado derecho ya teníamos un 64 y este más 55 lo estamos pasando del lado izquierdo al lado derecho. Acá estaba sumando, entonces acá pasará a restar. Y tenemos ahora 9x igual a 64 menos 55. Eso me da como resultado 9. Yo necesito necesito x despejado solo. Entonces este 9 lo voy a pasar a dividir al otro lado de la ecuación, donde ya tenía un 9 y me va a quedar que x es igual a 9 entre 9. Y 9 entre 9 es 1. Estamos hablando del mismo número, entonces el valor numérico de x es 1, o la solución de x es 1, y la solución de todo el sistema es que x es igual a 1 y y es igual a 11. Entonces, de forma similar, ustedes tienen que trabajar para el literal d. Observen que 6 es múltiplo de 2, es decir, 6 es el resultado de una tabla de multiplicar de 2. ¿Por qué? Porque 2 por 3 es 6. Entonces aquí ya ustedes ya obtuvieron el número por el cual deben de multiplicar ecuación número 1. Hay que multiplicarla por 3 para que nos quede 6x y 6x. Luego ustedes analizan si hay que hacer una resta o una multiplicación. En este caso yo les recomiendo que trabajen el literal a y el literal d.